Hola, bienvenidos a Sage Moon Tarot. Y el arcángel Rafael te dice el error que repites sin darte cuenta. Recuerda que no es de mi autoría, es sacado de la web, así que mérito a quien corresponda. Iniciemos. He observado cada instante en que has sentido este apagón por dentro. Ese susurro incómodo que te decía que algo no estaba bien y aún así decidiste ignorarlo. No fue casualidad. Te enseñaron a desconfiar de tu propia voz, a poner en duda lo que sientes y a pensar que lo que te duele no es tan importante. Te acostumbraste a callar, a tragar emociones, a aceptar situaciones que no merecías y poco a poco fuiste alejándote de ti mismo. Cada vez que elegiste el silencio en lugar de tu verdad, dejaste una parte de ti atrás, como que si no tuviera valor. Y lo más profundo de todo esto es que llegaste a creer que así debía ser, que priorizar a otros era lo correcto, incluso cuando eso te rompía por dentro. Has estado entregando tu energía, tu tiempo, tu paz, esperando ser comprendido, esperando recibir lo mismo. Pero mientras haces eso, te abandonas sin darte cuenta. Ese es el error que se repite en tu vida. Colocarte siempre en el último lugar, como que si no fueras digno de tu propia lealtad. Y te duele, porque en el fondo sabes que no naciste para vivir así. He observado cada instante en el que te has sentido ese apagón por dentro, que ese susurro incómodo que te decía que algo no estaba bien y aún así decidiste ignorarlo. No fue casualidad. Te enseñaron a desconfiar de tu propia voz, a poner en duda lo que sientes, a pesar que lo que te duele no es tan importante. Te acostumbraste a callar, a tragar emociones, a aceptar situaciones que no merecías. Y poco a poco fuiste alejándote de ti mismo. Cada vez que elegiste el silencio en lugar de tu verdad, dejaste una parte de ti atrás, como que si no tuviera valor. Y lo más profundo de todo esto es que llegaste a creer que así debía ser, que priorizar a otros era lo correcto, incluso cuando eso te rompía por dentro. Has estado entregando tu energía, tu tiempo, tu paz, esperando ser comprendido, esperando recibir lo mismo. Pero mientras haces esto, te abandonas sin darte cuenta. Ese es el error que se repite en tu vida, colocarte siempre en último lugar, como que si fueras digno de tu propia lealtad. Y duele, porque en el fondo sabes que no naciste para vivir así. He visto cómo has aprendido a llamar amor a lo que en realidad te duele. Has confundido el amar con resistir, con aguantar en silencio, con ceder incluso cuando algo dentro de ti se rompe. Te hicieron creer que demostrar amor es soportarlo todo, que marcharte o poner límites es fallar. Y por eso te quedas incluso cuando te sientes invisible. Has tolerado ausencias disfrazadas de normalidad, palabras que pesan más de lo que admites, gestos que te enfrían el alma. Y mientras tanto, sigues dando, esperando que algún día todo cambie. Pero lo que estás viviendo no es amor, es desgaste lento, constante, casi imperceptible, hasta que te das cuenta de que ya no eres el mismo. Alguien se ha acostumbrado a recibir tu entrega sin cuestionarte nada, mientras tú te acostumbras a sentir menos, a esperar menos, a conformarte. Ese ciclo no apareció por accidente, está profundamente instalado en ti, alimentado por lo que aceptaste durante demasiado tiempo. Y aunque una parte de ti lo justifica,
Otra sabe perfectamente que amar no debería doler de esa manera. He estado presente en cada momento en el que te has sentido la necesidad de hablar y has decidido callar. Has aprendido a guardar lo que te duele, a esconder lo que necesitas, a silenciar tu verdad por miedo a incomodar. Te hicieron creer que pedir es molestar, que expresar lo que siente es excesivo, que lo mejor es adaptarte y no generar conflicto. Y así, paso a paso, te fuiste encerrando en un espacio donde nadie escucha lo que realmente ocurre dentro de ti. Esperas que los demás lo noten, que lo instruyan, que lo comprendan, que tengas que decirlo, pero ese momento casi nunca llega. Y cuando no llega, aparece la frustración, la decepción, esa sensación de no ser visto ni valorado. Pero en lugar de cambiarlo, vuelves a hacer lo mismo, callar otra vez. Y este ciclo no es debilidad, es una forma en la que te enseñaron a sobrevivir, pero también es la forma en la que te han mantenido pequeño, porque cuando una persona cree que no tiene derecho a expresarse, comienza a desaparecer poco a poco. Y tú no naciste para vivir escondido dentro de tu propio silencio. He observado cómo miras hacia atrás y reconoces cada escena, aunque cambien los nombres, los lugares o las circunstancias. Dentro de ti sabes cómo termina incluso cuando todo parece empezar en forma distinta. Sientes una ligera inquietud al principio, esa voz que intenta advertirte, pero decides seguir adelante esperando que esta vez sea diferente. Y sin darte cuenta, vuelves a caminar en el mismo camino emocional, repitiendo las mismas entregas, los mismos silencios, las mismas decepciones. No es que no lo veas, es que hay algo más profundo que te empuja a permanecer en ese ciclo. No es mala suerte, no es coincidencia, no es el destino jugando contigo. Es un patrón que ha echado raíces en tu interior, alimentado por lo que has aceptado y por lo que aún no has querido enfrentar. Y mientras no lo mires de frente, seguirá manifestándose una y otra vez, con otro rostro, con otras palabras, con otra historia que parece nueva, pero que termina dejándote en el mismo vacío. No se trata de cambiar a quienes llegan a tu vida, se trata de comprender por qué sigues abriendo la puerta al mismo tipo de experiencia. He visto cómo fuiste moldeando tus expectativas para que encajaran en lo que otros consideraban suficiente. Te repitieron que eso era lo que había que aspirar a más era arriesgado, que aspirar a más era arriesgado, que soñar demasiado solo traería decepciones y poco a poco empezaste a reducirte, a ajustar tus deseos, a conformarte con lo que no te llenaba del todo, solo porque parecía estable, porque no generaba conflicto, porque era lo que se esperaba de ti. Aprendiste a silenciar esa parte de ti que quería más, que intuía que tu vida podía ser distinta, más auténtica, más plena. Pero hay una verdad que has sentido en silencio. Cada vez que te conformas, algo dentro de ti se inquieta. No desaparece, no se apaga, solo queda esperando, porque conformarte no es paz, es renuncia disfrazada de tranquilidad. Y esa renuncia tiene un precio que pagas cada día en forma de vacío, de insatisfacción, de sentir que estás viviendo a medias. Nadie te explicó que aceptar menos es lo que mereces. Menos de lo que mereces no te protege, te limita, y ahora estás empezando a notar que esa aparente seguridad que te ha alejado de quien realmente eres. He sentido cada vez que has reconocido en silencio lo que realmente mereces y aún así has elegido quedarte
donde sabes que ya no hay crecimiento para ti. No es ignorancia, no es falta de claridad, es miedo, miedo a soltar, a quedarte solo, a empezar desde cero, a enfrentarte a lo desconocido. Te aferras a lo que ya conoces, incluso cuando te duele, incluso cuando te limita. Y en ese intento de protegerte, te mantiene en lugares, relaciones y situaciones que ya no están alineadas contigo. Lo sabes, pero lo pospones, esperando que algo cambie sin que tengas que dar ese paso. Por eso, ese miedo que sientes no nació contigo, fue sembrado en momentos donde te hicieron creer que perder era fracasar, que estar solo era sinónimo de no valer lo suficiente, que empezar de nuevo era demasiado arriesgado para alguien como tú. Y cada vez que tomas decisiones desde el miedo, te alejas un poco más de la vida que te corresponde vivir, porque no se trata de lo que podrías perder, sino de todo lo que estás dejando de ganar al no elegirte. En el fondo hay una parte de ti que ya está cansada de seguir renunciando a sí misma. He escuchado cada pensamiento en el que te dices que ya es tarde, que el momento pasó, que ahora solo queda aguantar lo que venga. Te has repetido que cambiar a estas alturas no tiene sentido, que ya no hay margen. Mejor es adaptarte y resistir. Y así, sin darte cuenta, has ido cerrando puertas desde adentro, mucho antes de intentar abrirlas. Esa idea no apareció por casualidad, fue sembrada en ti para que no te atrevas, para que no cuestiones, para que aceptes una versión de tu vida que ya no te representa. Pero lo más peligroso no es el tiempo pasado, es lo que haces con él ahora, porque mientras aceptas esas creencias, renuncias sin luchar, te rindes sin haberlo intentado de verdad. Y esa renuncia silenciosa pesa más de lo que imagina, porque se acumula en forma de frustración, de oportunidades no vividas, de caminos que ni siquiera te permitiste explorar. No es tarde, lo que ocurre es que te han hecho creer que lo es, pero para que no te muevas. Pero dentro de ti aún existe una fuerza que no ha desaparecido, solo ha estado esperando que te decidas escucharla. Has sido testigo de algo que viviste, de cada herida que no elegiste, de cada momento en el que tuviste que resistir más de lo que era justo para ti. Nada de esto fue tu culpa. No era quien para cargar con decisiones ajenas ni con el peso de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Pero hay una verdad que ya no puedes conseguir evitando. Lo que haces ahora con todo eso sí te pertenece. Cada vez que te eliges quedarte en lo mismo, cada vez que justifica lo que te daña, cada vez que postergas el cambio, estás manteniendo vivo aquello que un día te rompió. Y aunque una parte de ti te sigue esperando que algo externo lo transforme todo, sabes que en lo profundo, que en ese momento no va a llegar si tú no te mueves. Mientras dudas, mientras temes, mientras sigues esperando la señal que lo confirme, que lo que ya sientes, todo permanece igual. El verdadero error no está en el pasado, está en permitir que el pasado siga decidiendo por ti, porque romper el ciclo no depende de lo que ocurrió, depende de lo que estás dispuesto a hacer ahora. Y esa decisión, aunque pesa, también es la que puede devolverte el control de tu vida. He observado algo que no siempre quieres admitir. No todos a tu alrededor desean realmente verte crecer. Hay quienes se sienten cómodos con tu silencio, con tu entrega sin límites, con tu costumbre de ceder, cuando empiezas a cuestionar, cuando comienzas a valorarte.
Algunos de ellos se inquietan porque tu cambio altera el lugar que ocupan en tu vida. No es casualidad. Existen dinámicas, relaciones y entornos que se sostienen precisamente porque tú permaneces en una versión más pequeña de ti. Y cuando más despiertas, más evidente se vuelve esa incomodidad. No se trata solo de personas, sino de estructuras invisibles que han empujado a encajar, a no sobresalir, a no incomodar. Has aprendido a adaptarte tanto que sin darte cuenta comenzaste a interpretar un papel que no te corresponde, el de quien siempre entiende, el que siempre cede, el que nunca exige. Y mientras mantienes ese papel, todo a tu alrededor sigue funcionando excepto tú, porque en lo profundo sabes que estás sosteniendo algo que ya no te representa, y reconocer esto no es traición hacia nadie, es el primer acto real de la lealtad hacia ti mismo. Bendiciones. Disculpen mi voz, pues estoy afectada de la garganta, así que pues toso, se me dificulta pues hablar, conversar. Bendiciones, cuídense.